Vamos a comenzar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar, a ponernos confiadamente en la presencia de Dios, como si estuviéramos viendo al invisible. Señor, en tu presencia está escrito que donde hayan dos o más congregados en tu nombre, allí estarías tú. Gracias por cumplir tu palabra y estar aquí con nosotros. Aunque no te veamos, tenemos la convicción firme de que estás aquí y estás en todas partes, porque eres el Dios invisible, pero omnipresente, el Dios invisible, pero el Todopoderoso, el que tanto nos ama y que nos ha dado la vida, lo que somos y lo que tenemos. Recibe, oh Dios, nuestra humilde alabanza, adoración y gloria que solo tú mereces. Nosotros que somos pecadores, nos dirigimos a ti, que eres el Santo de los Santos y que puedes santificarnos. Acudimos a ti porque queremos ser salvos. Queremos que sea tú nuestro Salvador. Te entregamos nuestra mente y nuestro corazón para que sea tu Santo Espíritu quien por medio de tu palabra limpie nuestra alma, transforme todo nuestro ser. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Divino Espíritu de Dios, prepara el terreno donde va a ser sembrada la semilla del reino, que es tu palabra. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos. Ustedes me van a perdonar, pero yo también me voy a sentar, porque yo estoy enfermito y hoy pues voy a predicarle sentado. Porque vamos a hacer preguntas y respuestas. Les decía que no puedo darles un tema, porque no puedo hablar mucho. Estoy recién operado de la nariz y tengo que hablar despacio, entonces cuando alguien pregunta yo puedo respirar. Cuando yo respondo, bien. Entonces tiene que ser preguntas y respuestas para poder tener segmentos en que pueda respirar bien. ¿Hay algún hermano que no sea de la Iglesia Católica que nos acompañe en el día de hoy? ¿Algún hermano? ¿A otro hermano que no sea de la Iglesia Católica? Bien, démosle la bienvenida a la hermana que no es de la Iglesia Católica y nos acompaña. Un fuerte aplauso. Querida hermana, sea bienvenida, siéntese como en su casa. Sepa que aquí le amamos y que a lo mejor no coincidimos en la doctrina, pero coincidimos en el mandamiento del amor que nos dejó Jesucristo y le amamos. Si usted quiere hacer alguna pregunta, con libertad siéntese como en su casa y puede preguntar. Si quiere compartir con nosotros, pues, como usted quiera, simplemente dice. Es el momento de preguntas y nos gustaría que, si a usted le parece bien, hacer alguna pregunta
sea que usted quiera que le aclare, o sea para que la gente lo sepa, o sea para usted dar la enseñanza que le dieron a usted en su iglesia, se le da la oportunidad. Si no quiere, no hay ningún problema. Si solamente quiere escuchar, no hay problema. Pero sí me gustaría que, aunque sea una pregunta, nos hiciera para comenzar el día de hoy. ¿Le gustaría hacer alguna pregunta? Bueno, está bien. ¿Y que quiera hacer alguna pregunta? Vayan subiendo por aquí. Ajá. Y sube uno y el otro espera allá arriba para que no nos perdamos mucho tiempo. De todas maneras, hermana, en el transcurso, si quiere hacer alguna pregunta, siéntese como en su casa, siéntese libre. Y si no quiere pasar, pues le dice a la compañera que está al lado, haga esta pregunta. Y con gusto, con amor y con respeto, se la voy a responder. Padre, mi nombre es Felipe Velázquez y pues es una gran bendición de Dios que usted esté con nosotros. Y pues me da gusto ver que usted tiene un gran valor de predicar el Evangelio. De repente siento que tiene mucho parecido con San Pablo. A San Pablo no importó las consecuencias con tal de predicar el Evangelio. De repente siento que tal vez hasta sus palabras de San Pablo las pueden ser suyas. Puede decir, a mí me han prohibido entrar en ciertos lugares, pero el Evangelio es libre. Puede entrar en todos lugares a través de diferentes formas. Pero bueno, mi pregunta es esta. Antes de que haga su pregunta, debo decirle que realmente que haya gente que me rechace, que no me acepte, que no sea monedita de oro para todo el mundo, eso no me roba el sueño, porque eso está escrito en San Mateo capítulo 5, versículo 11. En San Mateo capítulo 5, versículo 11, está escrito, y yo lo creo, y porque lo creo lo vivo. No, en lo mínimo me roba a mí el sueño esto, más bien me alegra. Y una de las citas cabecera para mí, que más disfruto en mi vida, es esta de Mateo 5, 11. Óigalo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Bienaventurados, dichosos ustedes, cuando por mi causa los insulten, vituperé, los insulten. Y os persigan. Y digan toda clase de mal. Contra vosotros, mintiendo. Con mentiras. Gozaos. Eso lo creo yo. Gozaos. Y alegraos. Lo dice de dos maneras. Lo mismo, pero de dos palabras. Gozaos es alegrarse. Gozaos y alegraos. Disfruten esa alegría. Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Yo creo esto. Y yo trabajo por el reino de los cielos. Y decía un santo, tiene que elegir entre los aplausos de Dios y las pedradas de los hombres, o los aplausos de los hombres y las pedradas de Dios. Sí, eso no es problema. Dice Jesús, su recompensa será grande en los cielos, y yo lo creo, y por eso estoy aquí. Y que hablen mal de mí, que me tengan rabia, pregúnteme si me importa, pregúnteme. El Señor sabe mi buen corazón, sabe por qué lo hago, sabe que lo hago porque quiero cumplir su mandato, extender el reino de Dios, porque quiero cumplir la voluntad de Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y ese es mi trabajo, punto. Pero el diablo no le gusta y manda sus instrumentos a fastidiar la vida. Bueno, tranquilo, no hay ningún problema. Si le fastidió la vida a Cristo, a los apóstoles, me voy a librar yo. Pero escuchen lo que dice la Biblia. Y esto me da certeza y esto me da firmeza en mi trabajo. Escuchen lo que viene. Porque así persiguieron a los profetas. ¿Por qué? ¿Otra vez?
porque así persiguieron a los profetas. Esto me da a mí pruebas de que no lo estoy haciendo mal, que lo estoy haciendo bien. Aquí dice, eso tiene que suceder. Y en Venezuela decimos, si el árbol es bueno, le dan palo. Pero cuando es muy bueno, hasta los mismos de la casa le dan palo. Que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Terminó ahí? Ahí terminó. Bueno, entonces si terminó me siento. Ahora sí siga. Bueno, Padre, mi pregunta es acerca de el segundo libro de los Macabeos 12:20. Escuchaba a un hermano no católico diciendo que los que murieron ahí murieron en pecado de idolatría. Entonces, que es un pecado que no se perdona. Y que no tenía razón Judas y su ejército haber rezado por esas personas que ya han fallecido. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Con pruebas en la mano, con las Sagradas Escrituras, con la Reina Valera, le voy a tapar la boca a ese protestante. Éxodo capítulo 32, versículo 7. El pueblo comete un pecado de idolatría, ese que ese protestante mal formado dice que no tiene perdón de Dios, que Dios no le puede perdonar. Ese es el Dios de ellos, es un Dios chiquitico, así de este tamañito que no es capaz de nada. Nuestro Dios es un Dios grande. El pecado de idolatría es un gran pecado, pero tiene perdón. Y Dios perdona. Escuchémoslo. Éxodo capítulo 32, versículo 7 en adelante, ustedes lo van a ver, cómo las Sagradas Escrituras muestra que efectivamente sí es un pecado, que efectivamente merece la cólera de Dios, pero que Dios muestra en su palabra que Él lo perdona. Escuchemos. Entonces Jehová dijo a Moisés. Jehová es Dios. Estamos leyendo la Biblia Reina Valera, por eso dice Jehová. ¿Por qué? Porque a un protestante, si no le leo la Biblia Reina Valera, estoy diciendo mentiras. En cambio, si le leo la Reina Valera, le pongo jaque mate. ¿Para dónde va a agarrar? Está en la Biblia suya de usted. Ale. Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se ha apartado del camino, no que yo les mande, se ha hecho en un becerro de función y lo ha adorado. Pecado de idolatría. Hicieron un becerro y lo adoraron. ¿No tendrás otro Dios fuera de mí? ¿Adorarás únicamente al Señor, tu Dios? Y le ha ofrecido sacrificios y ha dicho: Israel, estos son tus dioses. Ese es el pecado de idolatría. Creer que una cosa, un animal, una persona, una imagen es Dios. Israel, este es Dios. Pecado de idolatría. Ahora vamos a ver si Dios perdona ese pecado. Que te han sacado de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Si quiere pase el 11. Ahora, pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. ¿Está bravo Dios o no está bravo? Está bravo, pecó el pueblo de idolatría. Ese pecado que los protestantes, o ese protestante, porque no creo que todos caigan en la misma tontería, dice que no puede perdonar a Dios. Y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuelve
del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y dará a vuestra descendencia toda esa tierra de que he hablado, y la tomará por heredad para siempre. Entonces ahí pásame la lupa. Ustedes verán que el pueblo comete un pecado de idolatría. Moisés suplica, ora a Dios, y con la lupa vamos a ver si Dios los perdona. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Otra vez repita, mire con la lupa, con la lupa. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Diga. Y volvió a Moisés y descendió del monte, trayendo en sus manos las 2 tablas de testimonio. Entonces Dios se arrepintió, ¿perdonó al pueblo o no perdonó al pueblo? Sí. Era pecado de idolatría, pero Dios perdona todo pecado. El único pecado que Dios no perdona es el de los protestantes, que no se confiesan, porque es el pecado contra el Espíritu Santo. No creen que el Espíritu Santo está en el sacerdote perdonando, por tanto no se confiesa y se cumple la profecía de Jesús. A quienes ustedes no perdonen los pecados le quedarán sin, pero a los que se los perdonen le quedarán. Muy bien. Gracias. Placer. Buenos días, Padre. Padre, como católica, quería saber, con la situación que está pasando ahorita en la Iglesia en el Vaticano, con la cuestión del sínodo, con la cuestión de los obispos alemanes, como católicos, queriendo seguir las enseñanzas de Cristo, ¿nos puede explicar qué es el sincretismo? ¿Nos puede explicar qué hacemos como católicos si se aceptan algunas de las opciones que están poniendo esos obispos y el sínodo de Amazonía? Gracias por su pregunta. Dentro de la Iglesia hay un grupo de personas que, llamándose católicos, no son católicos. Entre los laicos ustedes lo han visto. Sabe que usted va y le pregunta a los borrachos que están en la calle, tomados, que no se pueden ni tener, están rascados, dice en Venezuela, y usted le dice: ¿a qué religión pertenece? Yo soy católico, apostólico y romano. Y pregunto, ¿será verdad que está viviendo la fe católica? No, es un católico, pero no sabe ni dónde está parado. Y así todo por el estilo. Hay gente que dentro de la Iglesia Católica va a los brujos, celebran Halloween. ¿Saben qué es Halloween? La fiesta del diablo. ¿Cómo se le ocurre a un católico celebrar eso? Pero hay personas que lo celebran. Hay curas, aquí entre nos, hay curas que lo celebran. ¿No saben dónde están parados? Pero hay católicos que no saben qué es ser católico o cuál es la fe de la Iglesia Católica. Entre los fieles, pero también dentro de los sacerdotes y dentro del obispo pasa lo mismo. ¿De dónde vienen los sacerdotes? Pues del pueblo, de los fieles. Y si no se preocuparon por formarse, por instruirse y por llenarse de Dios, en vez de hacer bien, hacen mal. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes recuerdan, no estaban cuando eso, que Jesucristo formó a 12 apóstoles y de los 12 uno lo traicionó y era sacerdote, era apóstol. Jesucristo lo había elegido, lo había formado el mejor maestro en el mejor seminario y se puso en contra del maestro y lo vendió. Si la Biblia dice que de cada 12 uno lo va a traicionar, saque cuenta cuántos curas hay y cuántos lo van a traicionar. Los hay.
Y esos curas que traicionan a Cristo, incluso obispos, esos se llaman católicos. Y usted lo ve y dice, son católicos. ¿No recuerdan ustedes a un Martín Lutero? Él era sacerdote. ¿De qué iglesia? Católica. Y es el papá de todos los protestantes. ¿Cómo se le ocurre a usted eso? ¿Un cura? Sí los hay. ¿Y cómo se caracteriza esa gente? En primer lugar, esa gente tiene como norte atacar al Papa. Lo primero que hizo Martín Lutero, no creo en el Papa. ¿Listo? Y se cumple la palabra de Jesús. ¿Se acuerda la palabra de Jesús? Heriré al pastor, pacata. ¿Qué pasa con las ovejas? Se dispersarán, unas agarrarán para un lado, otras para otra, otras para otra. ¿Qué hizo Martín Lutero? Hirió al pastor de la iglesia, el Papa. No queremos el Papa es la bestia, el Papa es el anticristo, el Papa es el diablo. Le hirió mentalmente, sentimentalmente, psicológicamente, religiosamente a los católicos, le hirió el pastor y las ovejas se dispersaron. Salieron los testigos de Jehová, salieron los pentecostales, salieron los adventistas, salieron los mormones, salieron los evangélicos, salieron todos los protestantes, porque logró Martín Lutero herir en su mente, en su corazón, al pastor de la iglesia. Si esos católicos hubiesen tenido su fe firme en el pastor que Cristo dejó dentro de la iglesia, en vez de irse con Martín Lutero, se hubiesen ido con el Papa. No hubiesen aceptado estar en contra del Papa. Hoy vuelve a suceder lo mismo que con Martín Lutero. Hay sacerdotes, hay obispos que quieren terminar de herir al pastor para que se dispersen las ovejas. Todo obispo, todo sacerdote que esté en contra del Papa, ese viene del diablo. Eso es un Judas. Ojo, una cosa es que un sacerdote o un obispo le diga al Papa, mira, yo creo que esto no es correcto, o tenga cuidado con esto, darle un consejo al que lo necesita. Eso es bueno. Eso se puede hacer. Eso incluso lo hizo Pablo con Pedro. Lo que no es correcto es que hayan católicos que incluso tengan su página por internet o por televisión, su canal, lo que sea, o su programa, donde diga el Papa Francisco es la bestia, es el anticristo. Cuidado porque el Papa es el apóstata y la apostasía llegó al Vaticano con este Papa. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Es que se está cumpliendo lo que dice la Biblia, las profecías, o las profecías de la Biblia, o las profecías de Petronilo o de Pánfila. Esa profecía que vendría, la apostasía desde el Papa, desde el Vaticano. No hay una profecía en la Biblia que diga que el Papa será el apóstata o el anticristo o la bestia. Esa es palabra de Satanás. Hay una profecía, y esa profecía no es la de Petronilo ni de Pánfila. Esa profecía es de Jesucristo, aquel de quien ustedes dicen que es su Señor, aquel de que todos creemos que es Dios y que no miente. Esa profecía, Jesús miró hacia adelante y profetizó como Dios y dijo que vendría calamidad para la iglesia, y dijo que el diablo iba a atacar a la iglesia, iba a sacudir a la iglesia. En esa profecía Jesucristo dijo que los apóstoles iban a ser zarandeados como el viento hace con el trigo. Y dice la profecía
que el único que se mantendrá firme en la fe y por tanto podrá fortalecer a los demás es el Papa. Por encima de esa profecía no hay otra. Y si viene otra diciendo que al revés, que la profecía dice que el Papa es el anticristo, la bestia, esa profecía va en contra de la de Cristo, esa profecía es diabólica. ¿Quieren ver la profecía? San Lucas capítulo 22, versículo 31. Esta es la verdadera profecía del verdadero profeta de Dios, Jesucristo. Esta es la verdadera profecía de las Sagradas Escrituras. Para que el que tenga ojo lo vea y el que tenga oído lo oiga. Buena la pregunta. ¿Y qué hacemos los católicos en este momento? Momento de confusión. Momento de que no sabemos a quién creerle. He visto a católicos, incluso que me han mandado muchos católicos, los videos en contra del Papa y dice, ¿será verdad que el Papa es la bestia, el anticristo? Yo como que ya no quiero estar en la iglesia católica. Y ya se están dejando lavar el cerebro, destruir la mente y el corazón. Pruebas tengo, y cuando digo el gato es blanco es porque tengo los pelos del gato en la mano. Si creen que es mentira, apele por su Biblia, sea quien sea. Va. Capítulo 22, versículo 31 de San Lucas. 31 que está antes del 32 y después del 30. Dijo también el Señor, Simón. La profecía, ¿quién fue el que habló? Otra vez, ¿quién habló? Dijo también el Señor, Simón. ¿Quién es el Señor? Entonces, ¿quién habló? La profecía de Jesucristo, que es Dios. Escúchenla. No tiene necesidad de correr. Aquí nos vamos despacio. Otra vez. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás. Aquí está la profecía. He aquí que Satanás, ¿quién es Satanás? El diablo. Os ha pedido para zarandearos como a trigo. Plural, zarandearos. Satanás pidió permiso para zarandear a la iglesia como se hace con el trigo. Para zarandear a los apóstoles de Cristo, a los obispos, a los curas, al Papa, a todos. Satanás pidió permiso para zarandearlos a todos como se hace con el trigo. Vamos a ver si Jesucristo le dio permiso al diablo para que zarandeara al Papa como se hace con el trigo. Y entonces dice Jesús que la apostasía vendrá del Papa y que el Papa es el anticristo y será la bestia. Vamos a ver qué dice Cristo. O si Cristo dice que Dios le dio permiso a Satanás para zarandear a los obispos. Por ejemplo, a los obispos de Alemania. Y ahí le respondo una de las preguntas. ¿Están zarandeados por el diablo? Los de Alemania. Están en contra del Papa. Y no solo en contra del Papa, en contra de la doctrina de Cristo. Zarandeados por el diablo. ¿Está escrito en la Biblia que eso tenía que suceder? Sí. Satanás pidió permiso para zarandear a los apóstoles, en este caso los obispos, como se hace con el trigo. Ahora pongan la lupa y háganle zoom para que vean ustedes al Papa. A ver si ya vimos cuenta que a los obispos los va a zarandear y a los curas. Ahora vamos a ver si al Papa lo va a zarandear. Dale. Pero yo he rogado por ti. Pregunto, ¿pueden observar con la lupa que Jesucristo está rogando por el Papa? Por Pedro, está representando al Papa, está rogando por Pedro. Yo he rogado por ti. ¿Qué es lo que pidió Jesús? Que tu fe no falte. ¿Lo escuchan? Repítalo.
que tu fe no falte. Católicos del mundo entero, esta es la profecía de Jesucristo, el profeta más grande. Dejen de estar creyendo en profecías diabólicas. Y diabólicas porque no están en la Biblia. O si no, que alguien me tape la boca, que me lo muestre donde diga que el Papa es la bestia, el anticristo, o el Papa es donde viene la apostasía. Mentirosos. Y le digo a todos esos mentirosos que tienen los canales por televisión y por YouTube, dejen de ser mentirosos. Pueden inventar lo que sea, pero ninguno me puede mostrar con la Biblia, como yo lo estoy haciendo, lo que están afirmando. Yo he rogado por ti. ¿Para qué? Para que tu fe no se venga abajo. En este caso, debo decirle a usted y a todos los católicos, no se preocupen por el Papa, ya Cristo oró por él para que su fe no venga abajo. Preocúpese por esos obispos y esos curas y esos católicos que tienen programas de televisión que andan en contra del Papa diciendo que es la bestia o el anticristo. Preocúpese por ellos. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué dice Jesucristo cuando llegue el diablo a zarandear la iglesia y venga esta etapa que ya Cristo la profetizó desde antiguo? ¿Cómo debemos nosotros mantenernos para que el diablo no nos zarandee? Porque nosotros también somos de la iglesia de Cristo. Y si estamos en la iglesia de Cristo y el diablo la va a zarandear, ¿cómo hacemos para no desprendernos, para mantenernos, para no salirnos, para no meternos a protestantes, para no meternos a ateos, para no estar confundidos, para no creer cosas que no son? Óiganlo, aquí está, con la ayuda de la lupa. Y tú, una vez vuelto, Aquí viene la tarea del Papa, ahí. confirma a tus hermanos. Repítalo. Confirma a tus hermanos. Repítalo. Confirma a tus hermanos. Que lo oigan los católicos del mundo, cuál es la tarea que Jesucristo le dejó al Papa cuando la iglesia sea zarandeada por los obispos alemanes, cuando sea zarandeada por los medios de comunicación social, cuando sea zarandeada por los católicos ignorantes que mañana serán protestantes. Confirma a tus hermanos. Esta es la tarea del Papa, confirmar a los hermanos en la fe cuando la iglesia está siendo zarandeada. ¿Qué hacer? ¿Con quién me voy? ¿Con qué grupito me voy? Jesucristo dice, los únicos que se pueden mantener cuando el diablo zarandee la iglesia son los que se agarran del Papa, están del lado del Papa, porque la tarea de él es que cuando la iglesia sea zarandeada, él confirmar a sus hermanos y decirle, no, esto es así, así y así. Punto. Yo voy a tratar de hablar esto despacio, a ver si logro que cale en la mente y el corazón de todos. Católicos, estamos pasando por una zarandeada diabólica más grande, yo creo, de la historia del cristianismo. Cumpliéndose lo que dice Jesús. Pero ustedes y yo debemos creerle al profeta Jesucristo, el más grande de todos, porque es Dios. Y debemos tener ideas claras. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Porque el pastor que Cristo ha dejado para fortalecer a los hermanos es el Papa. Y si estos instrumentos de Satanás que quieren zarandear la iglesia logran quitarle de su mente y de su corazón la formación que usted ha recibido, la fe que usted tiene de que el Papa es el vicario de Cristo y es el que Cristo ha dejado para la unidad de la iglesia, si Satanás logra quitarle eso a usted, usted quedará zarandeado, perdido, disperso y no sabrá para dónde agarrar. Y de repente, cualquier día,
¿Va a parar en una secta o va a parar ateo o va a parar un católico de esos modernos que dice, yo soy católico, apostólico y romano, pero odio al Papa porque es la bestia, el anticristo? De esa calaña o de esa clase malvada de católicos se está llenando el mundo. Y ustedes y yo no debemos pertenecer a eso. Debemos tener cuidado. Las alarmas están sonando y tenemos que acudir a la palabra de Dios porque ella es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro sendero. Cuidado, hermanos, mucho cuidado. Y cuando una persona llegue a decirle a usted, el Papa es la bestia, el anticristo, mire que el Papa sabe, impresionante, por internet, por YouTube, hay un señor que dice las 120 herejías, creo que dice algo así, o no sé cuánto, no sé si más o menos, no me acuerdo del número, pero va a poner un número, 120 herejías de Francisco Bergoglio, las herejías de Bergoglio, 120 herejías de Francisco, que ni Papa es, el anticristo, el antipapa. Y comienza a decir unas pocas de calumnias, de mentiras contra el Papa. Y sacando algunas cosas del Papa que ha dicho, lo saca del contexto, como hacen los protestantes con los videos míos. Sacan del contexto lo que yo he dicho y le adornan un poco de mentiras. Si lo hacen conmigo, no lo van a hacer con el Papa. Claro que sí. Pregúnteme a mí si me importa. Y pregúntenle al Papa si le importa. Dice el Papa, alguien me decía, yo no sé si era verdad o era mentira, pero dice el Papa, me decía que el Papa estos días habló y dijo, cuando yo quiero saber algo del Papa Francisco, voy a los medios de comunicación y escucho sobre el Papa Francisco para saber quién es él. Porque todo lo que dicen por internet y por las redes, ni siquiera yo lo sé. Entonces tengo que conocer a ese Francisco, porque no lo conozco. Y es verdad. Presentan un Papa Francisco, que le digo que católicos, muy fervientes de misa diaria, han flaqueado, han comenzado a titubear, porque esos, que son profetas modernos a través del internet, han logrado herirle al pastor para que esa oveja ande dispersa. Soldado avisado no muere en guerra. Por eso se lo estoy advirtiendo. Soldado avisado no muere en guerra. Y si muere, es porque lo matan. No, mentira. Y si muere, es por descuidado. Católicos, no se descuiden. No se descuiden. Tengan cuidado. ¿Saben qué? Esto que estamos viviendo es un éxito aparente. Digo aparente porque es fugaz, se va. De el enemigo número uno de la iglesia, que son los masones, que están atacando la iglesia por todos lados, en la familia, en las escuelas, en las universidades, en los seminarios, en todas partes están atacando los masones la iglesia. Y piensan que van a triunfar. No van a triunfar. Y cuando ustedes ven que ellos creen que ya triunfaron, el Señor les va a decir tontos. Él es el que manda. Y verán ustedes un resurgir de la fe. Y ustedes van a ver cómo Dios va a ir levantando a su pueblo. Y ya lo está haciendo. Y es el momento en que nos aferremos. O creemos o creemos. No queda para más. O conmigo o contra mí. O frío o caliente. Los católicos que hasta ahora han sido tibios, los vomito de mi boca.
Decidan, o frío o caliente, ya basta de católicos tibios. O creemos o no creemos, pero no andemos con esa fe a media. Pero no solamente el maestro dijo que el diablo iba a zarandear a su iglesia, sino además, y que el Papa tenía que fortalecer a sus hermanos. Además, cuando Cristo funda la iglesia, Mateo 16, 18, ustedes verán que otra vez el profeta Jesucristo, el Maestro, el Señor, volvió a decir que el diablo iba a atacar a la iglesia, pero que católicos estuvieran firmes, serenos, seguros, confiados, porque no iba a poder vencer el diablo a la iglesia. Óiganlo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo dice que el Papa es importante dentro de la iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Siga. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Saben cuáles son las fuerzas o las puertas del Hades? El diablo, el demonio, y dice profecía. ¿Otra vez? Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Profecía, no prevalecerán contra ella. No podrán contra la iglesia. Esta es la profecía de Notre Dame. ¡Nah, qué cuento! La profecía de Jesucristo, de ese que usted dice que es su Señor, que usted dice creerle, que es su Dios. Esto que usted cuando lee dice palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues créale. El diablo no la podrá vencer. Ahí no dice que el diablo no la va a atacar. Dice que el diablo la va a atacar, la va a zarandear, pero que no la podrá. Que los masones no la podrán. Que los protestantes no la podrán. Que los ateos no la podrán. Que los obispos alemanes no la podrán. Que los curas y los laicos que están en contra del Papa no la podrán vencer. Esa es la profecía en la que yo creo. Yo no ando creyendo en hombres. El que le crea a un hombre es creyón. El que le cree a Cristo es creyente. Dejen de ser creyones. Ay, que viene el Papa Negro. ¿Cuántos años nos han engañado con el Papa Negro? Y todavía ustedes siguen creyendo en la profecía de Satanás, del Papa Negro. ¿Algún día llegará un Papa Negro? ¿No han visto un cura negro? ¿No han visto un obispo negro? Y pues, ¿de dónde van a salir el Papa? Pues de los obispos y los curas. Algún día tendrá que ver uno. Las mentiras del diablo. Pero dice Jesús, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora, ¿ven por qué el diablo ataca al Papa? Porque es la piedra donde usted puede estar fortalecido, animado. ¿Se acuerda lo que dice Lucas? El diablo pidió permiso para zarandear a todos los católicos, pero yo he rogado por ti. Fortalece a tus hermanos. Es la piedra para fortalecer a los hermanos aquí en la tierra. ¿Y qué es lo que el diablo quiere? Que usted se suelte de esa piedra. Y cuando usted se suelte de esa piedra, lo zarandeó el diablo y va a parar en alguna secta. Este es el problema que tenemos. Repítalo. Y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Deberíamos sentirnos orgullosos, firmes, sin titubear. ¿Ustedes creen que yo no he visto esos programas y no he escuchado a esos tontos hablar? Sí. ¿Y por qué estoy tan seguro? Porque leo la Biblia. Esos tontos son unos mortales. Mañana se muere. Mire, ya se murió uno, el café con Galá, que se pusieron bravos. Yo dije café con Galá. Y pobrecito, que Dios le haya perdonado.
Odió al Papa, tiró tanto contra el Papa, iba a acabar eso, lo del Papa, ahora iba a sacar la verdad, se murió y listo. Se acabó. Que Dios le perdone. Así pasan. Y era católico, y tenía un programa por televisión, bla, 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 y hasta conmigo la agarró porque defendía al Papa. Pero es que estoy defendiendo al Papa porque la Biblia lo presenta. Ahora escuchen algo. No solamente dice la Biblia que el diablo va a atacar a la iglesia. Dice que la va a atacar, pero dice que no la podrá vencer. Y eso nos llena a nosotros de firmeza, de seguridad, de alegría, y podemos estar dentro de la iglesia. Que viene un sínodo. Muchos sínodos han existido dentro de la iglesia. Muchos concilios han existido dentro de la iglesia. Y en la historia de la iglesia se ha mostrado que los que están en contra de la iglesia nunca han estado de acuerdo con los concilios o con los sínodos dentro de la iglesia. Siempre hay quien está en contra. Siempre. ¿Y qué va a pasar con el sínodo ¿cómo es? De Amazonas? ¿Qué va a pasar? En la fe que nosotros tenemos y en la confianza que tenemos en Dios, sabemos que la iglesia la guía el Espíritu Santo. Y no va a pasar nada que el Espíritu Santo no quiera. Que Dios no quiera. Y sepan algo. El sínodo puede tener cosas que al analizarlo con lupa, digamos, hay peligro de esto, hay peligro de aquello. Eso es posible y eso es real. No lo podemos, ¿cómo que se llama? Evitar ni tampoco decir que no es así. No, señores. Yo, obispo, yo, sacerdote, yo, laico, puedo ver el peligro, puedo ver que hay cosas que a lo mejor no esté de acuerdo a la doctrina, a la enseñanza de la iglesia, lo que sea. ¿Qué tengo que hacer yo? Levantar la voz, si soy obispo, si soy cura, y decir, mire, cuidado con esto, con esto, con esto. Hay un sínodo, no estoy en contra del sínodo, eso es importante. El sínodo es una reunión para analizar, para ver cómo prosperar en la fe, en la iglesia, todo esto, bueno, maravilloso. Yo tengo que darle luces y decir, Papa Francisco, cuidado con este paquete que le pueden meter. Cuidado con esto porque, cuidado, yo miro esto. Eso no es malo. Eso se puede hacer, más todavía, se debe hacer. A los obispos que lo hacen de esta manera y a los curas que lo hacen de esta manera y los laicos que lo hacen de esa manera, es digno de darles 1000 aplausos. Pero aquellos obispos, curas o laicos que dice el sínodo de Amazonas, eso es del diablo, porque lo está haciendo el anticristo Francisco, el que no es mi papa, porque ese no es el verdadero papa, es un papa falso. Y entonces aquí hay un error, va a caer en esto es lo que va a hacer. Por eso, católicos, despertemos, no podemos permitir que vaya el sínodo, porque ese diablo de Francisco está haciendo esto con la iglesia y va a destruir la iglesia. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco, y déjame gritarlo a los 4 vientos, gritárselo al mundo. Esa persona, por muy obispo, por muy cura que sea, no es instrumento de Dios, sino del diablo. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. ¿Hay peligros en el sínodo? Sí los hay. ¿Qué debemos decir? Cuidado con esto, cuidado con aquello. Escuché, por ejemplo, un obispo y me pareció muy bien. Un obispo decía, el sínodo, hay una propuesta que es ordenar hombres casados.
Algunos dicen, ¡oh! Se acabó la iglesia porque ordenaron hombres casados. No diga tonterías. Desde el principio se han ordenado hombres casados y hombres solteros. Pedro dice que tenía suegra. No dice que tenía esposa, pero tenía suegra. Se supone que era casado. Pablo era soltero. Juan era soltero. El 1 de Timoteo 3, 1 en adelante dice que los obispos eran casados. Algunos obispos eran casados. 1 de Corintios, capítulo 7, versículo 32, dicen que unos eran casados y otros eran solteros. Y dentro de la iglesia, en toda la historia, en una parte, por ejemplo, nosotros en Occidente somos solteros, en el Oriente son casados. Eso ha existido, existe y existirá. Y que en el Amazonas se ordenen hombres casados, ¿cuál es el problema? ¿Está en contra de la Biblia? No. Incluso dentro de los sacramentos, ¿nos recuerda? Bautismo, confirmación, penitencia, Eucaristía, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Orden sacerdotal y matrimonio. Ahí están metidos los dos. Puede ser matrimonio, puede ser orden sacerdotal. Y así como usted puede recibir el bautismo y la confirmación. Ah, no, porque ya recibí el bautismo no voy a recibir la confirmación. O porque recibí la confirmación no voy a recibir el bautismo. O porque recibí la confirmación no voy a hacer la comunión. ¿Mentira? Orden sacerdotal y matrimonio. Puede recibirse el matrimonio, puede recibir el orden sacerdotal, puede recibir el orden sacerdotal, el matrimonio. El Papa puede hacerlo. Eso no es malo, eso no es pecado, no está en contra de la Biblia. Dios presenta las dos opciones. Y si el Papa ve en este momento la necesidad, y hay necesidad, de que se pueda ordenar hombres casados allá, lo puede hacer, tiene la autoridad, lo que antes quedará atado y lo que desate quedará desatado, tiene la autoridad para hacerlo. ¿Quién dijo no? Pero puede existir lo que dice el obispo. El peligro es que en el afán de ordenar hombres casados, se ordenen sin dársele una buena formación y entonces haya el sincretismo religioso de lo que hablaba la hermana, donde no se sepa si es católico, protestante, brujo, santero, babalao, si es de la nueva era, ¿verdad? ¿Ese es un peligro? Sí, es un peligro. Pregunto, ¿usted si fuera el Papa ordenaría a esos hombres, los ordenaría sin darle la debida formación? No, pues el Papa tampoco. Pues si el Papa dice que se ordenen los hombres casados, se supone que debería primero dársele una buena formación, que sepa lo que van a hacer. De lo que dice Pablo a Timoteo, no imponga las manos a nadie a la ligera, no se haga cómplice de sus pecados. Si usted ve que es un peligro y que puede ser, entonces usted diga, no ordenen, si van a ordenar sacerdotes a hombres casados, denle una buena formación primero para que no caigan en el secretismo religioso. O ve que es un consejo, ve que vale la pena, ve que se puede hacer, pero no diga, es que van a ordenar hombres casados, entonces se supone que ¿cómo es? Si van a ordenar hombres casados, se supone que van a echar a perder la fe de la iglesia y vendrá un sincretismo porque esa gente no sabe distinguir una cosa de la otra. No supongan lo que no es. Hay un peligro, pero vamos a decir, y no por eso el Papa es la bestia del anticristo. No confundan una cosa con la otra. Debemos tener presente las cosas como son. La gente tiene miedo y no sabe por qué. Los que han escuchado hablar de ese, el sínodo de Amazonas, están asustados y que no vaya al sínodo de Amazonas, que no vaya. ¿Pero sabe por qué? Ah, no, porque es que yo vi un programa donde decía
Lo repito. Estoy de acuerdo con aquellos que advierten los peligros. Cuidado con este peligro. Papa Francisco, tome cartas en el asunto por esto. Las personas a lo mejor que usted encargó de hacer esto, a los obispos que usted encargó, pueden irse por este lado, tenga cuidado. Eso sí es, así es. Pero no, porque nombró a este obispo y no me nombró a mí, entonces usted es un diablo. No, eso es envidia. Y dice, ¿cómo es? Tú eres Pedro, si te edificaré en mi iglesia, los poderes del infierno no la podrán vencer. Y oigan, ¿por qué el diablo está atacando al Papa? Escuche, porque el Papa tiene lo que usted y yo necesitamos. Oiga. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Por qué el diablo está atacando al Papa? ¿Otra vez? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Y por qué el diablo está atacando directamente al Papa? ¿Otra vez? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Porque es aquel por el cual Cristo rogó que su fe no venga abajo, y es el que tiene la llave del reino de los cielos. Y dice el diablo, si logro que estos tontos se aparten del Papa, ¿cómo van a entrar si no tienen la llave? ¿Me captan la idea? Pero si ustedes y yo nos mantenemos unidos al Papa, aunque los obispos que se dejen guiar por el diablo ataquen al Papa, usted y yo vamos seguros que podremos entrar, porque él tiene la llave del reino de los cielos. Eso no se lo dijo a los obispos alemanes, se lo dijo al Papa. Se lo dijo al Papa estando los otros apóstoles ahí, que hacían las veces de los obispos. Estaban los otros ahí. Y se lo dijo a Pedro. Y luego dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces Jesucristo fue claro y dijo que le daba la autoridad a Pedro, le daba la autoridad, y nosotros tenemos que creerle a Jesucristo. Llegó el momento en que el católico o le cree a Jesucristo o le cree a un hombre. Tiene que decidir. Llegó el momento de vivir de fe. Llegó el momento en que la fe tiene que ser pura, no contaminada. Donde la fe tiene que ser firme, no tambaleante. Donde la fe tiene que ser verdadera, no a medias. Llegó el momento, queridos hermanos, de la verdad. ¿Quiénes son y quiénes no son? ¿Quiénes pertenecen? Dice Jesús, el que no recoge conmigo, desparrama. Y eso lo están haciendo a través de los medios de comunicación, muchos que se llaman católicos, apostólicos y romanos, pero que en vez de recoger, desparraman. Y luego dijo Jesucristo, ¿hasta cuándo estaría en su iglesia, donde el Papa es el pastor que Cristo dejó? A ver, Mateo 28, 20, ¿qué dice Cristo Jesús? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Profecía. ¿Otra vez? Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Profecía. ¿Otra vez? Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esa es la profecía. No dice que nos va a dejar en algún momento y que el Papa se va a transformar en la bestia del anticristo, en el apóstata. Apóstatas ya sabemos quiénes son, los protestantes que salieron de la iglesia y han apostatado de la fe. Eso sí está escrito. Y por último, Juan 21:15. Están los obispos, que son los otros apóstoles. Y está Pedro, que es el Papa. Y miren cómo Jesucristo nos dice
que usted y yo tenemos que aferrarnos al Papa. Y que a lo mejor los obispos, si no se aferran al Papa, igual que el católico, igual que el sacerdote, igual que el laico, está fuera de pote. Vamos a escuchar. Entonces, que guarden todas las 21:15. Juan 21:15. Cuando hubieron comido, no una persona, sino estaban los 12 apóstoles. Jesús dijo a Simón Pedro, No dijo a los obispos, a los otros apóstoles, sino al Papa, Simón Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Al Papa le dijo, ¿me ama más que los obispos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Al Papa le dijo que tenía que apacentar los obispos y que algunos obispos serían corderos y otros han salido como cabras. Apacientan mis corderos. Los obispos alemanes están en contra del Papa y en contra de la doctrina. No están cumpliendo lo que Jesús le dijo a los apóstoles, que tenían que obedecerle a Pedro. Él sería el pastor y ellos serían corderos. Apacienta mis, y si no se dejan apacentar los obispos alemanes, no serán del rebaño de Cristo. Se separarán del rebaño de Cristo, porque Cristo dejó a Pedro para que mantuviese la unidad dentro de la iglesia. Algunos obispos, ustedes quieren saber si es verdad que están en contra o no están en contra. ¿Qué están pidiendo los obispos alemanes, un grupito de obispos alemanes? Esa no sería mayor problema, pero es un problema. Ahí, que las mujeres sean sacerdotisas. Bueno, ustedes más o menos lo ven o no lo ven claro. Pero ¿sabe dónde ustedes lo pueden ver claro que están en contra de Dios? ¿Qué es la otra cosa que piden algunos obispos alemanes? El matrimonio de homosexuales. ¿Quién de ustedes no puede ver que eso es del diablo? Aunque esté muy ciego. Que pida el matrimonio de homosexuales. Esos señores obispos nunca en su vida leyeron la Biblia. Nunca. Jamás. Leyeron en la Agea, leyeron de Alagea, pero la Biblia no la leyeron. Y ahora quieren imponerle al Papa, o usted casa a los homosexuales y da permiso, o nosotros nos separamos de usted. No hay otra alternativa. O nos hace caso como a niños caprichosos y groseros y desobedientes que quieren un premio porque fuman droga, porque quieren un premio porque toman licor, porque quieren un premio porque matan, porque roban y quieren un premio y usted lo tiene que aplaudir. O nos separamos de usted. Decida. Si yo fuera Papa, vete. Adiós. Funde su propia iglesia. No hay problema. Y yo sé que el Papa debe mantenerse así, porque no puede cambiar la doctrina de Cristo. Es que somos los verdaderos obispos de la fe renovada, de la iglesia verdadera, porque nosotros permitimos el matrimonio de homosexuales. Estamos actualizados y no anticuados. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Muy obispos serán. Y tontos aquellos que lo sigan. ¿Y cuántos hay que están de acuerdo con ellos? Muchos tontos están de acuerdo con ellos. Y dice, sí, ellos tienen la verdad. Es que el Papa sí es la bestia del anticristo. Y no se dan cuenta que la bestia del anticristo está mandando ya a casarse los hombres con los hombres, las nenas con las nenas y los nenes con las nenas. ¿No se dan cuenta? Entonces, debemos tener cuidado. Yo sé que nunca un obispo alemán me va a escuchar. Pero ¿quién quita, verdad? Que alguien, un laico, se lo traduzca. Queridos hermanos, antes no era mayor problema porque antes nos atacaban los protestantes.
y ya sabíamos de dónde venían. Antes nos atacaban los ateos y ya sabíamos de dónde venían. Ese porque es ateo, ese porque es protestante. Ahora el diablo ha zarandeado la iglesia porque le está atacando desde dentro. Y ahí es donde el católico tiene que estar bien firme. Porque va a decir, pero es un obispo el que está pidiendo el matrimonio de homosexual. Y usted no tiene capacidad mental para pensar que eso va en contra de la fe. Y que si hay un obispo que lo pide, hay miles de obispos que dicen que eso no es evangélico, no es cristiano. ¿No se da cuenta que de cada 12 uno lo traicionó? ¿Y esos se fueron todos para Alemania? Tenemos que estar claros. ¿Qué hacer ante el sínodo de Amazonía? ¿Qué hacer? Orar. Pedirle a Dios, tú has guiado siempre a la iglesia. ¿No creen en un Dios vivo? ¿O es que ya se murió el Dios de ustedes? El Dios vivo, Él gobierna cielo y tierra, Él hace lo que quiere. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos la mejor arma. La mejor arma, la oración. ¿Está muy preocupado por el sínodo? Sí. O sea que usted tiene que orar como 3 horas al día de rodillas ante el Santísimo, ¿verdad? Porque está muy preocupado. No tengo tiempo para eso. Ya se ve la preocupación. Ya veo la preocupación que usted tiene. Usted no está preocupado, usted está contaminado. Si estuviera preocupado, estaría haciendo oración. Y podemos, con la oración lo podemos todo. Bueno, hermano, simplemente me tocaron la tecla que no debían tocarme. Y traté de dar una respuesta. Ojalá que llegue a muchos cristianos esta respuesta. Otra preguntita. Mi nombre es Daisy Hernández y hoy le quiero dar gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí y decirle a usted, Padre, lo orgulloso que estamos de usted por los cientos y cientos de personas católicas extraviadas que han regresado a la casa del Padre. Y le voy a hacer 2 preguntitas que me hicieron a mí. Hay una un poco contradictoria, pero estoy con la persona correcta. En Mateo 19:4 dice, varón y hembra los creó para que se unieran y fueran una sola carne. Y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Sabemos que existe en la Iglesia Católica la anulación del matrimonio católico y que la persona se puede volver a casar. Un sacerdote dijo que sí se podían casar, pero que no podían comulgar. Eso es algo contradictorio. Y yo quiero hacerle la pregunta para que la persona que el sacerdote le dijo eso, despeje esa duda. Ay, Dios mío. ¿Ven las consecuencias de no leer las Sagradas Escrituras por muy curas que seamos? Por muy curas que seamos. Ustedes y yo a veces nos quedamos simplemente, pero me lo dijo un cura. ¿Comprenden por qué mi papá no quería que yo fuera cura? Ahora lo comprendo, mi viejo. Y cuando le pregunté por qué usted no quería que yo fuera cura, él se negó toda la vida y hasta una paliza me dio para que yo no fuera al seminario. Y el día antes de la ordenación me dijo, no quiero que se ordene. Y le dije, pues me voy a ordenar. Pues se ordenará en contra de mi voluntad y no voy a ir a su ordenación. Pues me iré solo. Su mamá va, pero yo no voy. ¿Está bien? El día de la ordenación, cuando en la mañana que voy saliendo, me dice, hijo, dime que no se va a ordenar. Y le dije, sí me voy a ordenar.
Dijo, sepa, por última vez, no estoy de acuerdo. Pregúnteme si me importa. No, eso no le dije. Y agarré y me fui muy triste. Llegué al pueblo, ya todo estaba listo, todos, imagínense ustedes sin papá, con un dolor en el pecho. Y cuando ya iba llegando allá para la iglesia, porque me ordenaron en mi pueblo, venía alguien en una bicicleta y era papá. Y me alcanzó en la bicicleta y me dijo, hijo, no se va a ordenar, ¿verdad? Y le dije, sí. Me dijo, entonces ya no puedo hacer nada. Ya hice todo lo que podía. Pues si usted se va a ordenar, ¿qué más? Aquí estoy. Se bajó de la bicicleta y me acompañó a la ordenación. Después, yo quedé con la intriga, ¿y por qué papá no quería que yo me ordenara? Pasó el tiempo, y en estos días hablando, papá, aquí entre nos, dime, ¿por qué usted no quería que yo me ordenara? Dios, se lo voy a decir, hijo. Lo que pasa es que en la mano del sacerdote está que la gente se salve o se condene. Tiene una responsabilidad tan grande, tan grande, tan grande, que si usted no instruye a la gente y la gente se condena, usted es culpable. Que si la gente peca y usted no le dice que eso es pecado, usted es culpable de su condenación. Que usted no hace nada por ellos, para ayudarlos a santificar y a salvar, usted es culpable y usted se va a condenar. No quería, porque los curas tienen más peligro de condenación que los laicos, porque en ellos pesa una gran responsabilidad. Y ahora me quito el sombrero ante la sabiduría de mi padre. Mi padre tenía razón. ¡Qué responsabilidad más grande! Y por eso ustedes verán que me esfuerzo en predicarles a ustedes la verdad. Gústele, que no les guste, pregúnteme si me importa. Si me dan permiso, bien, y si no me dan permiso, también. Pero yo no me callaré, y la palabra de Dios es esta y punto. Y si me dicen, como me dijeron en una diócesis, si usted no predica esto, si usted no deja de predicar en contra de los evangélicos o en contra del pecado de los homosexuales, no en contra de los homosexuales, sino en contra del pecado de los homosexuales, usted no entra aquí, pues no entro, pero no dejo de predicar la palabra de Dios. Porque no me pueden callar, porque de mí depende la salvación de muchas almas. Y yo no tengo que entregarle cuenta a los hombres, tengo que entregarle cuenta directamente de tú a Dios. Y si no hago nada, y hay aquellos sacerdotes que se les olvida eso o que no lo saben, entonces le dice a la gente lo que le llega a la cabeza. Hacen como los protestantes. Los protestantes, cuando les llega algo a la cabeza, le dice a la gente, me habló Dios. El Espíritu Santo me dijo, a Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. No, así no es. Lo que le llegue a la mente al cura, eso no es palabra de Dios. Están actuando como los protestantes. La palabra de Dios está aquí. Y tengo que leerla y meterla aquí para poder predicar palabra de Dios. Si no, voy a predicar palabras mías de yo. Si yo no meto esto aquí, lo que voy a predicar son palabras mías de yo. Ustedes no notan que yo no les predico si no es con la Biblia. Para evitar predicarles palabras mías de yo. Para exigirme a mí mismo meterme esto aquí. Por eso lo hago de memoria, porque primero lo tengo que meter aquí. Porque primero lo tengo que meter aquí. Porque si no lo meto aquí, lo que voy a producir no es palabra de Dios. Lo que les voy a dar a ustedes no es palabra de Dios. Pero si los meto aquí, podré darles palabra de Dios. Y por eso me exijo. Y no crean ustedes que es soplar y hacer botella. Háganlo ustedes, a ver. ¿Les parece fácil? No, es dificilísimo.
pero estoy comprometido conmigo mismo y la responsabilidad y la misión que Dios me ha dado. Porque está escrito en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 16, está escrito. Eso que mi padre decía, está escrito ahí. Y lo vamos a oír. Escuchen, 1 de Timoteo 4, 16. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Tengo que preocuparme por mí, tengo que leer la Biblia, tengo que orar. Y de la doctrina. Persiste en Y de la doctrina, tengo que preocuparme por la doctrina, conocer la doctrina. Persiste en ello. Tengo que mantenerme en ella, no salirme. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo. Me salvaré yo mismo y la Lupita. Escuche, Y a los que te oyeron. yo soy motivo de salvación para muchos o motivo de condenación para muchos. Por eso tengo que leer la Biblia y asegurarme de la doctrina, que yo no vaya a predicar lo que a mí me dé la gana, lo que me llegue a la cabeza. Por eso ustedes verán que jamás, jamás de los jamases voy a predicar para agradar a alguien. Jamás. Yo voy a predicar la palabra de Dios, gústele que no le guste, esté quien esté. Punto. Un día me tocó que predicar a unos sacerdotes. Y el obispo se quedó para escuchar a ver qué les iba a hablar a los curas. Y yo comencé a predicarle a los sacerdotes con la palabra de Dios así como está. Va. Y resulta que me salió una parte donde le hablaba a los obispos. Y el único obispo que estaba era él. Y Dios mío, ¿se lo digo o no se lo digo? ¿Qué tengo que hacer? Decírselo. Y lo leí y decía, y los obispos, Le dije, Monseñor, perdóneme, pero aquí el único obispo es usted, tome. Agarre, por algo está ahí. Le caía como piedra, como agua fría o como agua hirviendo, ¿a mí qué me importa? Tengo que predicarle la palabra de Dios. Un día me invitaron a predicarle y resulta que llegaba el gobernador, el alcalde y el presidente había mandado a sus ministros y todos allá. Y resulta que me tocaba a mí y Dios mío, yo tengo que predicarle a esta gente. Bueno, voy a hacer algo, voy a predicarle la lectura del día. Y en la lectura del día salieron los 10 mandamientos, entre los cuales decían no robarás. Y usted sabe lo que pasó en Venezuela, ¿verdad? Créanme que me pusieron Dios me puso entre la espada y la pared. O te conviertes en un perro mudo o predicas. Y si predicas vas a predicar mi palabra. ¿Les confieso algo? Les confieso que ese día tuve la tentación de no predicar o de predicarle a los políticos lo que ellos querían escuchar, para no meterme en problemas, porque podía arriesgar hasta la vida. Y yo dije, Dios mío santo, pues se llegó el día de morir, me muero. Y agarré a predicarle los mandamientos a los políticos. Unos se paraban y yo me hacía el loco que no los veía. ¿Sí? Cuando terminé, ni uno solo me dio las gracias, ni uno solo se despidió. Y pasaba por el lado de ellos con ganas de decirle, no, ni me miraban. Pregúnteme si me importa. Pero a alguien les dijo la verdad. ¿Listo? Tengo que decirles la verdad. Quien esté, ¿qué vamos a hacer? Una comunidad, me llevaron y resulta que ya trabajaban mucho con drogas, eran narcotraficantes. Y ustedes saben lo que son narcotraficantes, ¿verdad? Y el peligro que se corre, va. Y guerrilla. Y a mí me invitaron a predicar. Dios mío santo, yo no sabía, yo inocente. Y me invitaron por ¿era Semana Santa o diciembre? Semana Santa. Era Semana Santa. Y entonces, pues, yo me fui a predicar. Y comencé a predicar
Pero entonces resulta que llegó una hermana, una religiosa, una monja, y me dice, mire padre, yo veo que usted predica como muy libre. Y mire padre, que yo debo decirle que aquí no se puede predicar así. Aquí hay narcotraficantes y de los más pesados, y hay de la guerrilla. Usted no puede hablar nada sobre el pecado. No puede denunciar ningún pecado, nada. Usted diga cosas bonitas, hable bonito, hable de Dios es amor, todo esto, pero no hable nada del pecado porque si no usted es hombre muerto. Así es que se lo digo. Hágame caso. Y yo dije, hermana, pero entonces ¿para qué me invitaron para acá? Entonces no me hubiesen invitado. Yo cumplo con la misión. Todos los curas que llegan a esta comunidad, lo primero que yo hago es decirlo lo que le digo a usted. Y todos me han hecho caso. Usted verá si no me hace caso. Mire, hermanita, pues si la cosa es así, yo agarro la maletica y me voy. Porque yo voy a trabajar en otro lugar donde yo pueda trabajar. Pero si este es mi trabajo, decirle al pueblo en qué tenemos que corregir, qué cosas malas hemos hecho, cómo acercarnos a Dios, pues por favor, si ustedes son la luz, y si la luz se pone debajo, ¿cuál es la función? Hermanita, perdóneme, entonces yo me regreso. Dijo, entonces haga lo que le dé la gana, yo ya le advertí. Le dije, entonces me quedo. Vino después el coordinador, me dijo lo mismo. Vino después el de la renovación carismática, me dijo lo mismo. Todos me dijeron lo mismo. Y yo dije, pues bueno, entonces ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Y resulta que venía el Viernes Santo o el Jueves Santo, uno de esos días santos, y yo tenía que predicar, y ese día me molesté. Y yo dije, no le voy a predicar. Hoy no le voy a predicar, estoy bravo. Y como símbolo de protesta, le voy a celebrar y no le predico una palabra. Para que se den cuenta que estoy molesto. Ya no los aguanto más. Me fui a una comunidad y tenía que regresar a celebrar ahí. Pero resulta que esos días yo había dado, en el número mío, lo había dado una radio, yo daba una enseñanza en la radio en Venezuela, el número de teléfono, y por esos días una loca de remate, que le patina el coco, había agarrado mi número. Y como era loca, me estaba mandando locuras. Puras tonterías, pero locas de verdad. Y había ido a hablar conmigo y resulta que yo no sabía que era ella, y ella, cuando me di cuenta que estaba loca, se la solté a otro padre. Y le hizo perder tiempo al otro padre porque él no sabía qué pasaba, yo ya sabía que estaba loca. Y entonces me escribían muchas cosas. Y ese día, yo iba con mi hermana, y le digo a mi hermana, hoy estoy decidido a no predicarle a esta gente, ya no aguanto más, no le voy a predicar. Y me voy a la comunidad. Allá la cobertura era muy mala, y entre la cobertura mala que casi no llegaba, me llegó un mensaje de la loca. Y adivinen qué decía la loca. La loca decía, un profeta de Dios no tiene miedo de predicar la palabra. Y es capaz de dar la vida si fuera por la palabra del Señor. No sea cobarde, predique la palabra. Y yo dije, ¿y quién le dijo a esa loca que yo estaba pasando por este momento? Y dije a mi hermana, mira este mensaje, esta es una loca. Y solamente a usted le dije esto. Y mire la loca, vive tan lejos, aquí no hay buena cobertura, cayó este mensaje y mire lo que me dice. ¿Es Dios o no es Dios? ¿Usted se imagina? Si le predicaba 2 horas, le prediqué 4 horas. Ese día nadie se movía, todo el mundo estaba. Y cuando yo terminé, se me acercó la hermana y me dijo, hoy usted es hombre muerto. Yo le avisé, yo me voy. Usted no sabe quiénes estaban aquí.
En la iglesia estaba la pesada de la guerrilla y la pesada de narcotraficantes. De modo que usted de aquí sale muerto hoy. Por un sí o por un no, Diosito, en tus manos encomiendo mi espíritu. Terminé, hermanos, terminé y salí. Salí como acostumbro a despedir a la gente. Y esta gente, con un cariño grande, increíble, se despidió y me decía: Padre, nadie nos había dicho estas cosas nunca en la vida. Gracias. Todos me dieron las gracias. Y creo que todavía no me he muerto. No, estoy vivo todavía. No me quitaron la vida. Pero sí hay el miedo, la tentación, y por eso muchos sacerdotes tienen miedo a predicar la palabra de Dios, y por eso muchos sacerdotes le predican al pueblo lo que el pueblo quiere escuchar. Pero no es verdad. No es verdad. Hoy día, por ejemplo, hay muchos sacerdotes que dicen: oh, usted puede celebrar Halloween. Eso no es verdad, eso es satánico. Oh, usted puede ir a los brujos, pero no vaya a los brujos malos. No vaya a los brujos, vaya a los brujos buenos. Hay brujos buenos que hacen rezos y ahí magia, pero magia blanca, no son. ¿Sí? Hay sacerdotes que le dicen: no, usted no se entiende con su pareja. Dios no te hizo para que sufra, pare de sufrir, y búscate otro, que al fin y al cabo Dios lo que quiere es tu felicidad. ¿Tú te sientes feliz con el príncipe azul, el mozo suyo, el marido de la vecina? Sí. Tranquila. Siga ahí con él. Dios quiere tu felicidad, no te amargues. Pero Padre, ¿puedo comulgar? Oh, sí, ¿cómo? Eso no hay problema. Y si quiere, venga, le doy la absolución. No hay problema. Además, el Papa dijo que te podía darle la absolución y que comulgara. Mentiroso, el Papa no ha dicho eso. Y ustedes han escuchado que muchos curas dicen que el Papa lo dijo. Y el Papa no lo ha dicho. Pero ellos lo dicen. Entonces, son cosas que van diciendo a la gente. Tonterías. Ahora, ¿saben algo, hermanos? A la respuesta suya. Jesucristo sí dijo lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Una cosa es el divorcio y otra cosa es la anulación de matrimonio. En la iglesia no existe divorcio. Divorcio es cuando usted se casó bien casado. Nadie lo puede separar. Nulidad es cuando usted no se casó bien casado. ¿Cuándo usted no se casa bien casado? El matrimonio es un contrato y en el contrato le pregunta el padre a la esposa y al esposo. Aquí están los dos que se van a casar. ¿Viene usted libremente a contraer santo matrimonio sin ser coaccionada? Sí. Y este le dice: si dice que no, le meto un tiro. Pregunto, ¿ese matrimonio, el contrato es válido? No, porque para que haya matrimonio tiene que ser con libertad, y ella no tiene libertad. A ella le pusieron un revólver para que dijera que sí. ¿Me captan la idea? Ese matrimonio, aunque lo haya hecho el Papa, ese matrimonio no es válido, es nulo. Entonces en la iglesia, ellos ya viven 5 años así, y ella aguantando siempre con la pistola. Un día dice: ya no aguanto más si me mete un tiro me muero, pero voy a solucionar esto. Y va y le dice al cura: mire, pasó el día del matrimonio esto, yo me lo había guardado, no le había dicho nada porque no quería que me matara y porque me había amenazado, pero esto fue lo que sucedió. El padre dice: ese matrimonio es nulo. Vamos a la autoridad, vamos a la ley, y declara el matrimonio nulo. Usted nunca se quiso casar, usted se casó obligada, y para que haya matrimonio tiene que ser en libertad y que la persona quiera. Entonces, su matrimonio es nulo, nunca tuvo matrimonio, y como nunca tuvo matrimonio, usted se puede casar con Petronilo. No la está divorciando. Él le dijo que él era macho remacho, y resulta que se le moja la canoa. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa?
que ella se casó creyendo que se casó con un hombre y se casó con otra mujer. Cuando ella descubre la mentira, el contrato era que tenían que casarse diciéndose la verdad, y aquí hubo mentira. Entonces el contrato es nulo, no es válido, ese matrimonio es nulo, listo. Pero si ella se casó con él y él era hombre, macho, remacho, y después de 20 años de estar viviendo, se emborrachó, lo agarraron, lo violaron y le siguió gustando, ¿el matrimonio puede ser nulo? No, no hay divorcio. Porque ese matrimonio fue bueno, ya se cambió la cosa, los cables, después. Pero es otra cosa distinta. Y he aquí que sí hay un peligro, y ahí sí le voy a responder a la persona que me hizo la pregunta. Hay un peligro que los jueces de la iglesia, que mayormente son curas, por la autoridad que la iglesia le confiere de declarar nulo un matrimonio, como ella es mi amiga, o a lo mejor es mi amiga, ¿verdad? ¿Me entiende, verdad? Entonces se casaron bien, pero yo voy a hacerle ver al obispo que es que el matrimonio es nulo, invento una mentira, me agarro una platica y que se case con otro. Eso puede existir, existe y existirá, pero no quiero estar en los zapatos de ese cura. Porque eso es venderle el alma al diablo. Porque eso es estar en contra del mandato del Señor, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Creo que me expliqué, ¿verdad? Ah, bueno. La segunda pregunta, Padre, en Génesis 4, de 11 en adelante, dice que Dios castigó a Caín y lo arrojó a la tierra en castigo. Que Caín le dijo que lo podían matar otras personas si lo veían a él en el destierro. Y el Señor le dijo, Dios le dijo que le iba a poner una marca. Habían más personas en el mundo. No sé si me explico. Sí, se explicó, sí le entendí. La Biblia, cuando habla de que Adán y Eva, no habla como una historia de cualquier persona. No. Por varios motivos. El primer motivo, cuando se escribió el libro del Génesis, el mundo ya llevaba miles de años. Miles de años. Ya el pueblo de Israel no fue el primer pueblo, la primera que existió. ¿Cómo es? Ya existían otros pueblos, otras comunidades. Y el libro del Génesis no fue el primero que se escribió, ya se habían escrito otros libros. Cuando el pueblo se pregunta, ¿cómo es la cosa? ¿De dónde viene el hombre? El ser humano. ¿Quién lo hizo? Entonces Dios inspira. Y a través de esa inspiración escrita, que para que tengan una idea, como una parábola del hijo pródigo, inspira y enseña unas verdades teológicas, doctrinales, y habla de Adán, y habla de Eva, habla de Caín y habla de Abel. Pero que sea historia real, cierta, como usted y yo tenemos partida de nacimiento y todo, porque sabemos que papá y mamá nos guardó esa historia, no. Y entonces, ¿por qué habla de Adán y qué significa Adán y Eva? Vamos a ver en el libro del Génesis capítulo 4, versículo 1. ¿Cómo dice? Génesis 4:1. Escuchemos. Voy a poner la lupa para que ustedes lo vean con la lupa. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas. ¿Ese es 4:1? Entonces sería 5:1, a ver. Vamos a ver qué dice el 5:1.
Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios, lo hizo varón. Y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán. A ver, es 5-1, perdón, es 5-1, no es 4-1. Ahora vamos a hacer la lupa. Vamos a hacer la lupa. Comience otra vez. Vamos a detenernos a observar. Este es el libro de las generaciones de Adán. ¿De quién? De Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo varón y hembra. A Adán, la descendencia de Adán, lo hizo Adán, macho y hembra. La descendencia, al hombre. Y van a ver que ahorita la Biblia va a mostrar que el Adán no significa singular simplemente, que también significa plural. Que significa singular para unas cosas y para otras cosas significa plural. Siga. Los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos. Y llamó el nombre de ellos, ¿plural o singular? Plural. Y llamó el nombre de ellos, plural. Adán. ¿Cómo lo llamó? Adán, a ellos. A ellos. Un plural. O sea que los primeros hombres, cuando la Biblia habla de un Adán, significa la primera generación de creyentes, hombres y mujeres, de creyentes no, de seres humanos. Muchos, a eso muchos los llamó Adán. O sea, la Biblia está mostrando que Adán simboliza una persona en el sentido teológico, doctrinal, y simboliza muchos seres humanos en el sentido histórico, creacional. ¿Por qué en el sentido singular? Por un hombre entró el pecado en el mundo y por un hombre entró la salvación en el mundo. Cristo es el nuevo Adán. Pero, ¿quién es el hombre nuevo? Cristo. ¿Y quién es el hombre viejo? Adán. Y todos nosotros, cuando estábamos en el pecado, ¿representamos a quién? Adán. A pesar de que somos muchos, somos el Adán, el hombre viejo en el pecado. A pesar de que somos muchos. O sea que Adán abarca también para nosotros muchos, a pesar de que sea Adán. Igual en la creación, el Adán simboliza, pero también representa particular, que cada uno en particular es pecador, es un Adán. Pero es que algunos dicen, no, pero es que la creación es historia, porque el día en que Dios estaba creando a Adán y a Eva, iba alguien escribiendo cómo fue la cosa. No, por eso ustedes verán que la Biblia habla de dos creaciones del hombre. ¿Se acuerda que la primera creación Dios hizo al hombre y a la mujer? Y en la segunda dice que Dios hizo caer en sueño a Adán y le sacó una costilla e hizo a la mujer. Habla de dos creaciones. La una está en Génesis 1:26. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esto demuestra de que no es historia como usted que nació y fue historia registrada. ¿Cómo dice? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señore en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó varón, y hembra lo creó. Ahí está la primera manera de cómo Dios creó al hombre. La segunda manera, ustedes le pueden buscar desde Génesis 2 y a lo mejor por allí 17 en adelante, no sé cuál es con exactitud el verso, pero recuerda que hizo caer en un sueño a Adán y le sacó la costilla, que era Eva. ¿Lo tiene ahí? ¿2 qué? 2:17. Ahí lo tiene. Alguno que me diga cuál es, no la sé la cita exacta. 2:19. Lea el 19, a ver. Está cerca del 17. Jehová Dios formó pues de la tierra todas las bestias del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne de su lugar. Y de las costillas que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona. Entonces ustedes pueden ver que hay 2 narraciones de la creación. La primera usted la puede leer completa, y la segunda usted la puede leer completa, y dice, pero ¿cuál es la verdadera narración? Las 2. ¿Y cuál es la histórica? Ninguna. Histórica como tal, ninguna. ¿Y cuál es la que nos trae una historia de la salvación, una historia teológica, bíblica, de cómo Dios hace el mundo, una razón de peso para decir que nosotros no venimos del mono? Las 2. Y entonces nos habla de Adán, nos habla de Eva. Entonces Caín fue y buscó en otra ciudad, había otra ciudad. Entonces muestra de que realmente el Adán no era singular, sino el Adán es plural. Por eso fue y buscó mujer en otra ciudad. Bueno, vamos 5 minuticos de comerciales y ya regresamos porque tengo que ir al baño. 5 minuticos nomás. Y seguimos con las preguntas y respuestas. Tengan sus preguntitas listas para que las hagan ahorita. Vamos a comerciales y ya regresamos.